Sean todos bendecidos y bienvenidos a este espacio de reflexión. Si estás viendo esta enseñanza, quiero invitarte para que por favor alistes tus apuntes, tu Biblia, dispongas tu corazón y vamos a ver un video de introducción. Ya nos vemos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo número 12, y vamos a leer la porción que va de los versículos 6 al 16. Por favor, acompáñame en la lectura. Dice así, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Pero mira lo que dice, de repente, versículo 7, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Versículo 9. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo, mira lo que dice, todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó, versículo número 11. Finalmente Pedro volvió en sí, dijo, ¿de veras es cierto? Dijo, el Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar, y tocó la puerta de entrada, y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Y cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Pero ellos dijeron, ¿estás loca? ¿Estás loca? Le dijeron. Como ella insistía, llegaron entonces a la conclusión, pues que debía ser su ángel. Versículo 16, mientras tanto Pedro seguía tocando. Y cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Una curiosa lectura, pero vamos a orar antes para poder entrar en la reflexión. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos das hoy de poder no solamente escuchar, sino recibir, ser edificados de tu palabra, Señor. Hoy queremos pedirte que en medio de la situación que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, en medio de esa situación, Señor, tú seas hablándonos hoy. Que esta palabra sirva como una palabra de fe, de fortaleza, de ánimo para todo aquel que se encuentra luchando en medio de sus oraciones, Señor, que se encuentra batallando con la duda, batallando con la incredulidad, con la incertidumbre en medio de sus oraciones, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, y que sean solo tus palabras las que se hablen en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Creo que cuando leímos este pasaje no fue inevitable, más bien, de pronto sacar una sonrisa, ¿no? Sobre todo en la escena en la que vemos que Pedro está tocando la puerta, si le pusiste cuidado a la lectura, y que llega una muchacha que trabajaba en una casa llamada Rode y va y abre, y en vez de abrirle a Pedro sale corriendo y le dice a todos, Pedro está libre, Pedro está aquí. Y pues lo más curioso es que todos los que estaban ahí, que estaban orando por eso, porque Pedro había sido encarcelado no la primera vez, y Dios lo libera de una manera milagrosa, pues todos, ¿está loca?
Muchas veces nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Estoy loco? ¿Cómo así? Pero no puede ser. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros que somos cristianos y que tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, que tenemos toda la teoría de la teología y todos de pronto los conocimientos que nos da la Biblia acerca de quién es Dios, acerca de que Él nos oye? Bueno, pues mis hermanos, creo que es inherente al ser humano el poder experimentar este tipo de situaciones. Y ahora, si hablamos del apóstol Pedro, el apóstol Pedro ya era un hombre que había visto no solo los milagros de Jesús, era un hombre que no solamente había sido rescatado por Jesús cuando se estaba hundiendo en las aguas, no sé si recuerdan, no solamente había visto al Cristo ser asesinado por los judíos, los romanos, pero luego haber resucitado. Él lo vio de primera mano cuando vio la tumba vacía, y después ve cómo el Jesús que él conoció lo restaura después de que él lo negó 3 veces, Pedro, y al final lo ve ascender al cielo, ve ascender al Señor a las nubes. Uno diría, pero un Pedro como él, estando en la cárcel y no siendo la primera vez que Dios obra, pues cómo es posible que él no asimilara lo que estaba pasando. O sea, él está ahí, se le caen las cadenas, luego viene un ángel, abre la puerta, él sale facilito, tan tan. ¿Y cómo es que hasta el final Pedro reacciona y dice, oh por Dios, esto no era una visión, esto era verdad? Mis hermanos, tal vez de pronto hemos escuchado en algún momento en el contexto de la sociedad, del contexto pues que nos rodea, una frase como la que está en el título de esta prédica. Es demasiado bueno para ser verdad. De eso tan bueno no dan tanto. O es demasiado bueno para ser cierto. ¿No te lo has dicho alguna vez? Como que pasa algo tan maravilloso que tú te estás como estupefacto, se dice, y estás como, ¿qué? ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Es de verdad? No, pero eso es demasiado bueno para ser verdad. Eso es puro cuento. Nos pasa. Por eso quiero invitarte en esta enseñanza a que no te sientas ajeno al propósito de esta enseñanza, que es para edificación. Si de pronto estás batallando en medio de tu oración, vemos 2 cuadros, el del apóstol Pedro, sí, que con su sombra sanaba por el poder de Dios. Pero también vemos el cuadro de un grupo de oración en casa de Juan Marcos, quien fue un colaborador del apóstol Pablo más adelante, que estando orando ahí fervientemente y ven algo que sucede y no lo pueden creer. Por eso vamos a responder a esta pregunta que nos ocupa en el título, en donde quiero que te la preguntes, ¿demasiado bueno para ser verdad? ¿Qué es hoy demasiado bueno para ser verdad para ti? ¿Qué es eso que de pronto hoy estás viendo y que de pronto tú dices, yo he estado orando y estoy viendo, pero no me la creo, no lo creo? Y vamos a ver. Y vamos a ir respondiendo esta pregunta en 3 partes, desde lo más básico hasta lo más amplio, por decirlo así. Y la primera respuesta a esta pregunta es sí, que Dios sea real es demasiado. Y vamos a empezar a desmenuzar esta pregunta en diferentes grados, porque tal vez de pronto yo me adelanté un poco ahorita en la introducción yendo al final de la historia y bueno, ya pasó, ya me adelanté, pero quiero echar reversa un poquito para ir desde lo más principal, desde lo básico. ¿Qué es demasiado para nosotros? ¿No te parece que es demasiado? Ponle el calificativo, demasiado maravilloso, demasiado grande, demasiado hermoso, que exista un Dios como el nuestro y que sea real. Pues mi hermano,
te tengo buenas noticias. Sí, que Dios sea real, que Dios exista, que Dios no sea un mito, que Dios no sea una fantasía, una filosofía, un cuento, pues es demasiado ya. Es demasiado que por eso mismo muchos se niegan a creerlo. Y aquí tenemos que hablar del contexto del mundo, porque por eso es que lamentablemente muchas personas no creen, porque no pueden creer que algo tan maravilloso sea verdad. Porque ellos dicen, no, pues con tanta maldad en el mundo, no creo que exista un Dios. Porque es que si existiera un Dios, entonces, y ellos empiezan a poner sus argumentos. Y cuando uno les dice, no, mira, mírame, Dios es real y acá te lo muestro y le hablas el evangelio, ellos dicen, no, no, yo, o sea, mi mente filosófica, racional, mi mente científica y matemática no me permite albergar esa idea, porque es demasiado grande, es demasiado para ser verdad, es demasiado para mí. Hoy quiero preguntarte, ¿la realidad de Dios tal vez está siendo demasiado para ti? Que por esa misma razón no le buscas, porque Él es demasiado santo, es demasiado bueno, demasiado perfecto para que un vil pecador, como dice el Salmo 8, que el Señor mira y que somos más pequeños y cómo es que el Señor pone su atención en algo tan pequeño. De verdad puedes que te estés sintiendo así o yo, inmerecedores, y claro que lo somos, pero recordemos que el Señor hizo una obra maravillosa en la cruz, impartiéndonos su justicia precisamente para poder ser aceptos ante el Padre, como lo dice Hebreos 4:16, acercándonos con confianza ante el trono de la gracia. Así que, ¿por qué no leemos parte de la historia para mirar cómo se relaciona con este argumento? Dice Hechos 12, pero versículos números 6 al 11. Si lo puedes tener ahí. La noche antes de ser sometido a juicio. Entonces vemos otra vez, recordemos lo que leímos. Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. A ver, tenía encadenados sus manos y además estaba rodeado de otros prisioneros. No estaba solo, más difícil. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. O sea, no es que estuviera ya abandonado en un hueco, no, es que estaba custodiado y rodeado, o sea, por donde sea, esta historia no tenía una posibilidad de un final feliz. Pero mira lo que pasa, versículo 7, de repente, y es que las cosas de Dios suceden de repente. Es como cuando está todo nublado y de repente sale un rayito de luz entre las nubes, eso es instantáneo, porque así obra Dios, inmediatamente. Una luz intensa iluminó la celda y el ángel del Señor, o sea, Dios mandó un ángel, se puso frente a Pedro. Mira lo curioso. Ahora, Pedro estaba durmiendo, quizá de pronto leía en uno de los comentarios, de pronto él tenía la promesa de que él iba a vivir hasta viejo, entonces dijo, no, aquí yo no me muero, aquí no me matan. Y el ángel lo despierta y le dice, hey, rápido, levántate. O sea, primero que veamos un ángel, eso es demasiado, eso es mucho. Yo por lo general no sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad, de pronto, no sé, Dios le ha permitido, pero imaginémonos ver un ángel, un ser lleno de luz, eso nos debe causar impresión. Ahora se le caen las cadenas, se le caen, o sea, como que todo empieza, ¿qué está pasando? Y todo empezó a ser tan increíble, tan sorprendente, que yo creo que por eso, pues él estaba como en modo automático, ¿no? Pues vístete, el ángel le decía, vístete y él se vestía, ponte las sandalias, se las pone. O sea, él estaba en shock, no sé. Y tal vez de pronto eso nos esté pasando, mis hermanos. De pronto Dios te está obrando en tu vida, pero tú no lo has terminado de asimilar porque es tan maravilloso lo que está pasando que tú dices, hey, pero ¿cómo así? Dios, ¿por qué me está moviendo por aquí y así? Y tú estás igual que Pedro, ¿no? Pues un ángel, y ay, sí, las cadenas, y estás viviendo así, no has asimilado que
que realmente está pasando algo demasiado grande. Y mira que dice más adelante, versículo 9, que Pedro sale de la celda, luego pasa de un lugar, versículo 10, luego pasa a la otra puerta, o sea, eso era una puerta tras otra, tras otra, tras otra, o sea, y todo se le abría tan, 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 tan. Y, y luego dice que la puerta al final se abrió sola y ya, y él quedó ahí en la calle y el ángel lo dejó. Y entonces versículo 11, finalmente Pedro volvió en sí y dijo como, hey, de veras es cierto. O sea, el ángel, las cadenas, eh, las puertas, ¡ah! Esto era cierto. El Señor me salvó de Herodes. Y cayó en cuenta de que algo sorprendente había pasado. Cayó en cuenta de que algo maravilloso había sucedido. Mis hermanos, puede que hoy esté pasando algo así. Simplemente el hecho de que Dios se esté revelando a tu vida ya es demasiado para ti. De que un Dios santo se revele y dé su amor a alguien pecador como tú y como yo, ya es demasiado. Y hoy el Señor te está abriendo las puertas de su gracia y te está diciendo, mira, yo sé que has fallado, yo sé que has cometido estos errores, yo sé que has pecado, pero mi gracia es suficiente. Acepta este regalo que aunque sea demasiado para ti, es verdad. Dice la palabra en Hebreos 11:6. Mira lo que dice. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué? Porque es necesario, lee, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. No solo estamos hablando esto para aquellos que están a puertas de conocer a Cristo, sino que estamos hablando precisamente esto para aquellos que ya le conocemos, pero que cuando de pronto oramos o estamos buscando una respuesta en Dios o estamos clamando por el favor de Dios, de pronto nos acercamos sin fe. Y el Señor dice que no es posible agradarlo porque es necesario que si yo me acerco a Él, entonces yo crea que Él existe. Es que no es como, vamos a hacer la prueba, me voy a acercar a ver si es que es tan verdad que Dios me escucha. Vamos a hacer la prueba a ver si es que Dios realmente existe. No, es que Él dice que es necesario que el que se acerca ya crea que Él existe, ya crea que Él está ahí, ya crea que Él nos escucha. Como lo dice el Salmo 139, que Él está presente, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, mis hermanos. Y dice que Él recompensa a los que lo buscan. Isaías 64:4 dice, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú. O sea, desde que se fundó la tierra, nadie ha visto a un Dios como tú, que actúe, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Wow. Dios es real. ¿Demasiado grande para que sea cierto? Probablemente, pero es muy real. Vamos con el siguiente punto. Siguiente respuesta. La primera era sí, Dios, que Dios sea real es demasiado, pero miremos cuál es la segunda. Sí, que Dios sea real, pero que además de eso te escuche es algo demasiado bueno. Respondiendo a la pregunta del título de la prédica. Demasiado bueno para ser verdad, sí. Que Dios sea real y te escuche es algo demasiado bueno. No solo que Él sea, sino que te escuche. No solo que Él esté por su omnipresencia, sino que Él te escuche, que Él te atienda, que Él sepa que tú eres no un número más en la lista de la base de datos del mundo, no, que tú eres una persona con nombre y apellido creado a imagen y semejanza suya por sus manos. Eso es muy bueno, pero es real. Leamos Hechos capítulo 12, versículos 12 al 15, pero la parte A del 15, o sea, del 12 hasta el 15 la parte A. Mira lo que dice, estábamos hablando de Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta de esto, o sea, de todo lo que pasó, de que Dios mandó su ángel y lo liberó de la prisión y de todo esto,
Entonces fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. No nos confundamos. O sea, en esa época el nombre María era como hoy en día todas las niñas adolescentes son Sofía, Valentina, Sara. Entonces en esa época todas eran María. Y había una señora María que era mamá de un joven o un hombre llamado Juan Marcos, quien fue, no sé si se recuerdan, el libro de los Hechos, colaborador del apóstol Pablo en su tiempo, ¿sí? Durante un tiempo. Entonces estaban varias personas, dice, donde muchos se habían reunido para orar. Mire la palabra muchos. Era un grupo de oración, o sea, no estaban dos, habían varias personas que conocían del testimonio de Jesús, que habían visto los milagros de Jesucristo, que habían visto cómo el ministerio de Pedro había sido respaldado por Dios, y cuando supieron que lo encarcelaron, se pusieron a orar. Bueno, muy bien, muy bien. Empezaron haciéndolo muy bien. Pero mire lo que pasó, versículo 13, dice, entonces Pedro tocó la puerta de entrada. Me imagino a Pedro ahí como en medio en su éxtasis, como de lo que estaba en un momento que está pasando, pero bueno, él dijo, voy a ir. Y acá dice que una sirvienta o una sierva o una persona que trabajaba en la casa, para darle un nombre más acorde, llamada Rode, que de hecho su nombre significaba rosa, fue a abrir la puerta. Entonces, lo primero que sucede es que oyen algo, lo están oyendo, y ella va y abre. Pero cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, o sea, la pobre en vez de abrirle, se alegró tanto y se emocionó tanto que se le olvidó abrirle y se fue a contarles, y el pobre Pedro allá, me imagino que, yo no sé si Pedro estaba un poco asustado, como, ábrame rápido, porque es que en cualquier momento vienen y me aprisionan otra vez, me acabo de salir de la cárcel, me están buscando. Y la pobre muchacha, en vez de abrirle de la alegría, no, esa muchacha me imagino que se fue gritando a decir, Pedro está acá. Y corrió hacia adentro y me imagino que todos estaban, Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, todos me imagino tomados de sus manos, orando fervientemente, como lo dice la palabra de Dios. Y entonces ella va y los interrumpe en la oración, ¿no? Pedro está a la puerta. Y yo creo que la mirarían como, o sea, yo me imagino esa mirada, ¿no? Y dicen que le dijeron que, ¿estás loca? Búsquenlo en la traducción que usted tenga y es lo mismo. ¿Estás loca? O sea, veamos este cuadro. Tenemos un hombre que acaba de ser liberado, que ni se había dado cuenta que Dios lo estaba liberando, y llega. Y de este lado tenemos un grupo de gente madura en la fe, orando, clamando, fervientemente, ayunando. Yo no sé si llevaban en vigilia, no lo sé, no lo dice la Biblia. Llega Pedro, toca la puerta. Llega la respuesta de Dios, para que me entienda. Dios escucha las oraciones y responde. Y cuando ven que Dios responde, dicen, ¿estás loca? O sea, es curioso, hermanos. A mí me da risa y perdón, yo me río, pero es que es muy chistoso. O sea, a veces nos pasan unas cosas. Llevan orando porque Dios libere a Pedro, y cuando oyen que está a la puerta no lo creen. Es demasiado bueno para ser verdad. La pregunta de mi hermano es, ¿qué es eso demasiado bueno para ser verdad que hoy estás pasando tú? ¿Qué es eso que tú de pronto dices, pero no, yo no puedo creer? O sea, ¿estás loco? Miremos primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15. A ver qué nos dice la Biblia, si es que de verdad estamos locos. Dice la palabra, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Esta es la ¿qué? Confianza. Confianza. Préstale atención a esa palabra. Que si pedimos cualquier cosa, pero hermano, pausa ahí, porque es que de pronto usted ya se salta al versículo 15, no. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad,
En el nombre de Jesús. Y orar en el nombre de Jesús no es una oración mágica como la película que está la lámpara de Aladino y entonces la frotan y tres deseos. No es así que funciona la oración. Entonces, como yo digo en el nombre de Jesús, ya se hizo. No. Decir en el nombre de Jesús es decir, Señor, oro conforme a Jesús, conforme a la voluntad de Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, entonces tú no le vas a pedir al Señor algo que esté fuera del propósito de Él para ti. Tú no le vas a pedir algo al Señor que sea para tu orgullo, tu vanagloria. Tú no le vas a pedir al Señor la esposa del otro señor no, tú no le vas a pedir al Señor que echen a este para que me den su trabajo. No, no. Puede que Dios lo haga, que Dios termine retire a una persona del trabajo para que lo ocupes, pero no es que tú ores así. No te va a dar la esposa del otro, pero seguramente Dios sí te va a dar una persona idónea para ti. Entonces no es orar lo que tú quieras. Señor, quiero ser multimillonario. Dios dice, no lo necesitas. Bástate con mi gracia. Entonces, orar conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiero que lo repitas. A ver, concéntrate ahí. Él nos oye. Él nos oye. Dice la palabra de Dios que Él nos oye. O sea que eso de que Dios es real y que nos escuche es demasiado bueno para ser verdad. Pues es demasiado bueno, pero es verdad. La Biblia lo dice, Él nos oye. Y sabemos, versículo 15, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Cualquier cosa. Pero no está, vuelvo y repito, Señor, dame joyas, Señor, dame un yate. No, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos entonces las peticiones que le hemos hecho. Así es que funciona. No es magia, es fe, pero depositada en la voluntad de Dios. Y vamos a ir al último de nuestros 3 puntos. Pero antes de que lo proyecten, quiero repasar los 2 anteriores, porque me interesa saber que estés entendiendo el mensaje que Dios te quiere dar. Si podemos recordar aquí en la pantalla, vamos a proyectar el 1, antes de ir al 3. Sí, mi hermano, que Dios sea real es demasiado. Entonces, vuelvo y cito. Puede que la realidad de Dios esté siendo demasiado para ti como para que tú asumas que es verdad, pero Dios es real. Dios es real para ti como lo es para mí y como lo es para toda la humanidad. Por eso no puedes despreciar la verdad de Dios. No puedes rechazar lo que la Biblia ya dice de Él. Lo que dice la palabra en muchos pasajes, y como te lo mencioné, el Salmo 139 nos expresa la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dios en este momento te está observando ahí sentado donde tú estás, o mientras estás conduciendo, o en el bus, o lo que estés haciendo. Él te observa, pero no solamente te observa, Él te conoce. Y no solamente te conoce, Él te escucha, y eso es lo que nos lleva al segundo punto. Sí, que Dios sea real y que te escuche es algo demasiado bueno. Hermanos, ¿por qué tenemos que pensar que las cosas demasiado buenas son imposibles? La palabra dice que al que cree todo le es posible, pero no al que cree tener todas las riquezas son posibles. No está hablando de eso la palabra de Dios, está hablando de todo aquello que va conforme a la voluntad del Padre. Entonces sí es demasiado bueno que Él nos escuche. Y por eso vamos a ir al tercero. Es más larguito, pero mira, léelo con detenimiento. Sí, que Dios primero sea real, que te escuche, y ahora no solo que te escuche, sino que esté dispuesto a responderte. No solo es algo demasiado bueno, mi hermano, sino que es verdad. Creo que este punto arrancaría muchos aplausos si estuviéramos aquí todos aquí reunidos. Tú estás de pronto en tu casa, en el bus, en el carro, pero puedes aplaudir ahí en tu corazón y decir, Señor, o sea, primero eres real, segundo, me escuchas, y tercero,
¿Estás dispuesto a responderme? Señor, esto no solamente es bueno, es verdad. No solamente es algo demasiado bueno para ser verdad, sino que es verdad. Y lo vamos a ver, versículo 15 de Hechos 12. Acompáñame en la lectura, dice: ¿estás loca?, le dijeron. Quizás a ti te estén diciendo lo mismo tus familiares. ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Es que acaso no ve cómo está su hermano enfermo? ¿Es que acaso no ve que ya lleva 3 días en la tumba, como Lázaro? ¿Es que acaso usted no ve que lo echaron del trabajo? ¿Es que acaso usted no ve que el médico dijo? ¿Que el abogado dijo? ¿Que el banco dijo? ¿Es que acaso usted no ve que está loca? ¿Está loco? Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que a veces quienes nos dicen eso son los mismos que nos están apoyando en oración. Son los mismos que nos están diciendo: voy a orar por ti, no estás solo. Y tampoco quiero caerles encima a esas personas, porque esas personas podemos ser nosotros también. Que en medio de nuestra oración piadosa al Señor, de pronto, miren hermanos, de pronto estemos orando, pero con el dolor de no ser escuchados. O yo aquí de pronto me imagino esta enseñanza como un checklist, o como cuando tú haces chulitos en una lista y vas chuleando primero, segundo. Entonces voy a imaginarme que esta es una lista de 3 cosas. De pronto tú dices: no, yo soy consciente de que Dios existe. Check, chulito. Check. De pronto tú dices: ok, el segundo, Dios existe y me escucha. También lo creo, porque Dios es omnisciente y es omnipresente. Y de pronto tú y yo estamos ahí. Entonces, cuando nosotros oramos, sabemos que le estamos hablando a un ser real, inteligente, que nos escucha y nos está viendo. Entonces vamos: existe y me escucha. Pero al momento de hacer chulito o check al tercero, Dios me responde: bueno, pues que exista, todos estamos de acuerdo. Que nos escuche, también. Pero que no quiera responder, ahí sí no sé. Porque es como cuando tú mandas un derecho de petición o algo y tú lo mandas al canal que dicen ahí, pero nunca te responden. Entonces, por eso yo no quiero caerle tan fuerte a estas personas, porque podemos ser nosotros. ¿Cuántas veces hemos orado? Y digo porque me pasa, donde yo digo: Señor, y te digo Señor, mi Dios, porque sé que eres verdad y que eres mi Dios. Segundo, voy a orar porque sé que me escuchas, porque sé que tu omnisciencia y tu omnipresencia y además tu amor hace que me escuches. Pero Señor, de que esta oración me la vayas a responder, ahí sí no sé, porque no sé si quieras responderme. Y a veces pensamos que Dios no nos respondió nunca. ¿Saben por qué? Porque a veces esperamos que la respuesta sea un sí a nuestra oración. Pero ¿sabías que también un no es una respuesta? Es más, no solamente un sí es una respuesta y un no es una respuesta, sino que también un aún no. O sea, no te está diciendo que no, pero tampoco te está diciendo que sí ya, sino aún no. O sea que hay 3 posibilidades de respuesta de Dios. Cuando Él nos dice sí, es mi voluntad, sí. Cuando dice no, no voy a responderte eso con un sí porque mi propósito es otro. O cuando Dios te dice: sí va a ser, pero aún no, espera. Entonces dice: estás loca, le dijeron en versículo 15. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: eso debe ser su ángel. Sí, está bien que estemos orando aquí fervientemente, pero tampoco Dios va a responder así. ¿Cuántas de nuestras oraciones o de nuestro entendimiento está así en el momento de orar, no? Oramos y no creemos, oramos sin fe. Entonces, no, eso debe ser su ángel. Y es que probablemente en esa época había una superstición, una idea supersticiosa de que cada persona tenía su ángel, como el ángel de la guarda.
Eso debe ser su ángel. Ese no es Pedro, es su ángel. Porque Dios no nos va a responder y siguen orándolo, pero es que siguen de rodillas, Señor, no, 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 pero no, no, o sea, estamos orando a Dios que es real, sí, que escucha, sí, pero que nos responda, no. Entonces, me preguntas, ¿para qué están orando? O sea, si ven la respuesta de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito de esa oración? Versículo 16, mientras tanto Pedro seguía, el pobre, yo creo que asustado, ya me van a coger acá, por favor, miren que están los soldados por ahí andando. Seguía tocando y cuando por fin le abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. No lo podían creer. Y ahí paré porque ahí sigue otro relato y no es para esta reflexión. Miren, esta historia me identifica mucho a mí, demasiado. Al punto que les traigo otra que me identifica más. Vamos a Jueces capítulo 6, versículos 36 al 40. Y yo sé que esta usted la conoce. Leamos. Después Gedeón le dijo a Dios, a ver, no tengo tiempo para explicarle el contexto muy bien, pero iba a haber una guerra, los iban a invadir, Gedeón fue escogido por Dios para ir y comandar el ejército, para vencer esas fortalezas, y cuando Dios le da palabra de que Dios iba a entregar a sus enemigos en sus manos, entonces Gedeón, después ahí dice, Gedeón le dijo a Dios, y quiero que tú te imagines en ese cuadro como yo me estoy imaginando yo. Bueno, Señor, si de veras vas a usarme, o sea, como un niño chiquito, ¿no? A ver, si de veras tú me vas a usar para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstralo de la siguiente manera. Entonces, me parece hasta, yo no sé, este ejemplo. Mira, Señor, o sea, como un niño, ¿no? Esta noche va a poner un pedacito de lana de oveja ahí, en el suelo del campo para trillar. Y si por la mañana la lana, solo la lanita amanece mojada con el rocío, pero todo el campo, todo el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste, Señor. O sea, esa oración tal vez yo se la escucharía a un niño diciéndole al Señor muy inocente, Señor, a ver, te dejo un pedacito de lana y que amanezca todo seco y eso mojado. ¿Listo, Señor? Feliz noche, buenas noches. Y se despierta Gedeón y ¿saben qué pasó? Versículo 38, eso fue lo que pasó, exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua y todo. Sabemos que es natural que caiga rocío en la naturaleza, pero ese día no cayó, sino solo en la lana. Pero esto no es lo más chistoso. Lo más chistoso es lo que viene. Entonces ya teniendo el vellón, como el algodón lleno de, para que me entiendas, lleno de agua y ve que todo está seco y eso no es normal. Entonces más curioso es que Gedeón le dijo a Dios, bueno, ok, pero porfa no te enojes conmigo, Dios. Es que me parece muy tierno eso, como si un niño le estuviera orando hacia Dios. Por favor no te enojes conmigo, pero deja que haga otra petición. A ver, ahora hagamos otra cosa, Señor, otra. Permíteme usar esta lana para una prueba más, o sea, para ver si es que realmente, si fue que yo me desayuné frijoles o me soñé. Es que quiero saber, Señor, si es que tú me respondiste, porque pues es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? O sea, que todo amanece seco y el pedacito de lana mojado. Bueno, yo quiero saber si es que eso fue puro, ¿cómo dicen? Puro chepazo, pura suerte, no sé. A ver, vamos a mirar. Entonces esta lanita, voy a dejarla y que se seque, quede seca. Ya yo la dejaré ahí a la intemperie. Mientras que el suelo alrededor todo esté mojado con el rocío. Entonces, Señor, feliz noche, nos vemos. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Me parece muy bonito Dios ahí. Y a la mañana siguiente, la lana estaba seca, la que anterior estuvo mojada, ahora está seca y todo el suelo está cubierto de rocío. Mis hermanos, a veces actuamos y somos como niños delante de Dios, pero Dios eso no lo condena. O sea,
Yo creo que a Dios le parece hermoso cuando aún en nuestra poca fe nos atrevemos a confiar. Ahora, no te estoy diciendo que tú empieces a vivir de señales. Entonces, Señor, si la muchacha viene el domingo con una blusa de rayas moradas con blancas, ella es mi esposa. Y fijo, ese día llegan 10 con rayas moradas y llega una por allá de la tercera edad. Señor, si hoy las nubes tienen forma de esto, entonces eso significa que hoy me van a dar ese trabajo. Miren, hermanos, yo sé que está en la Biblia el caso de Gedeón, pero no se trata de ponerle señales a Dios para las cosas, se trata de confiar en que Él te va a responder. Y como lo hizo con Gedeón, Él responde, hermanos. Entonces, sí, que Dios sea real y que te escuche, pero sobre todo y que esté dispuesto a responderte no solamente es algo demasiado bueno, sino que es la pura verdad. Jeremías 33, 2 al 3 dice: así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Dice, repítelo porque sé que te lo sabes: clama a mí y yo te... Para ahí, no sigas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí sabes lo que acabaste de decir? ¿Y yo qué? Te responderé. ¿Qué te está diciendo Dios? Clama a mí y yo te ignoraré. No, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Pero hermanos, vuelve y juega. Dos cosas que tenemos que entender en este caminar con Cristo. La primera, está bien que Dios a un bebé espiritual le responda inmediato, pero al que ya lleva más tiempo, como nosotros probablemente, como yo, Él va a querer primero probar la fe. Por eso Dios no te va a responder inmediato, porque Él va a querer probar tu confianza y dependencia de Él, aun si no hay respuesta. Él va a querer probar tu fidelidad a Él, tu carácter, formar tu carácter. Por eso Él demora la respuesta. Por eso vemos casos como el patriarca Abraham, que primero la promesa no la pidió Abraham. Fue Dios el que le dijo, yo te haré grande y te bendeciré y te daré un hijo y una descendencia. No fue Abraham pidiéndole. Y tras del hecho, Dios se demora en responderle 25 años. Entonces uno debe leer estos textos, debe leer la historia de José, que injustamente fue vendido y luego por hacer el bien termina encarcelado, no un día, no dos, dura años encarcelado. Pero al final se cumple el plan de Dios. Entonces, mis hermanos, lo primero es que la respuesta de Dios no va a venir inmediata, necesariamente. Pero segundo, Él va a responder. Y la respuesta de pronto no va a ser un sí, puede que sea un no o aún no. Pero tienes que estar dispuesto a recibir la respuesta, sea cual sea, porque la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que hemos sido amados por Dios, a los que amamos a Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Y mira lo que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. O sea, le está diciendo, pídela. Quien da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, Dios dice que Él la da abundantemente y le será dada. Y yo sé que Dios no dice mentiras. Versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, que es echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre o esa mujer que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Saben qué le molesta a Dios? Que oremos sin fe, que no creamos que Él escucha y mucho menos que Él responde. A Él le molesta eso. Y ya para concluir, y mientras estamos en ambiente de oración, puedes cerrar los ojos o puedes leer los versículos que voy a proyectar acá, pero mientras oyes esta melodía, el Señor, hermano, cumple sus promesas. El Señor es real. Sí, el Señor te escucha, pero sobre todo sí, el Señor
te responde. Dice Mateo 7, 7 al 8. Y bueno, cierra los ojos porque igual vas a escuchar. Pidan y se les dará. Llamen, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero también dice Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estén afanosos. Antes bien, tú que me escuchas, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Dale a conocer, lo va a leer así, dale a conocer tus peticiones a Dios, sean conocidas delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que puedes tú y yo entender, va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Precisamente para qué lo va a guardar? Lo va a guardar de la ansiedad, lo va a guardar del desespero, lo va a guardar de la duda, lo va a guardar de la incredulidad y te va a traer confianza. Porque como dijo Jesús en Juan 14, 13 al 14, y todo lo que pidan en mi nombre, dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Así que con estas palabras de conclusión, piensa en que tal vez de pronto todo lo que esté pasando en tu vida aparentemente pues es demasiado bueno para ser cierto. Pero yo te traigo, el Señor te trae por medio de esta palabra un mensaje de esperanza, donde Él te dice, puede que sea demasiado bueno para ser cierto, pero la verdad es que lo es. Así que más bien acepta de parte de Dios ese regalo de Él que te da, no solo de su existencia, no solo de que está para ti, sino que también obrará en ti. Así que Padre, hoy abraza el corazón de mis hermanos. Tal vez en el momento en que escuchen esta prédica estarán llorando, angustiados, dudando, pero que tu precioso Espíritu Santo en este momento les abrace y les recuerde que tú eres real, que tú estás con ellos y que tú obrarás en ellos, porque les amas, nos amas, Señor. La gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, es demasiado bueno saber que hay un Dios tan grande que nos ama. Y es demasiado triste saber que se nos acabó el tiempo. Entonces, que tengas un feliz día o noche en el que estés escuchando esto y que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.